Hola, hoy hablaremos sobre las actividades preliminares en una obra con nuestros compañeros Camilo Andrés Ruiz Bernal, Jorge Enrique Soto Novoa, Briseida Martín Rengifo, Luis Alfredo Triana Ballesteros. Comprendemos todas las actividades preliminares necesarias para la ejecutación de una obra, tales como demoliciones, campamentos, almacén, oficinas, cerramientos, instalaciones provisionales de servicios de acueducto, energía, teléfonos, sanitarios, limpieza y escapote del terreno, y la localización de obras. Demoliciones. La primera imagen nos muestra una demolición con masa teniendo sus debidas protecciones para hacer su labor en su trabajo. Cuando la edificación es muy grande, podemos utilizar maquinaria pesada. Demoliciones de cordones y cunetas. Son retiros de cordones, cunetas en concreto, de acuerdo con eh, la obra que sea, utilizamos el material adecuado, como maquinaria pesada. Si es como para una cuneta de un muy pequeña o algo así, podemos utilizar como maquinaria más liviana. Demoliciones y retiros de andenes. Son demoliciones de andenes o retiros de diferentes partes de andenes con sus entresuelos. Bueno, demoliciones de cámaras de inspección y tuberías de concreto. Son demoliciones de tuberías de alcantarillado empotradas en concreto y cámaras de inspección de empalme. Proseguimos con mi compañero Luis Alfredo Triana. Gracias, compañero Briseida. A continuación empezaremos por ver las obras o adecuación preliminares necesarias para que el buen funcionamiento del proceso constructivo se lleve a cabalidad. Estas obras son el campamento, que incluye la oficina, casinos, centros de acopio, almacenes de servicio, sanitarios y demás instalaciones necesarias para el adecuado complejidad de la obra. Es de anotar que los centros de acopio para materiales salía por la resolución 541 del 94, donde establece el manejo y transporte de residuos sólidos y materiales de construcción, que reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de los escombros. Estos centros de acopio de residuos sólidos son almacenados y separados, clasificándolos según su potencial reuso o transformación. En la obra contará durante su ejecución un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra, incluyendo los resultados de las excavaciones que posteriormente se utilizarán en los rellenos. Estos residuos son escombros, que el concepto de escombro es todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la realización de obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas. Esos residuos se clasifican en residuos de construcción y demolición. Esos son los que se generan durante el desarrollo de un proyecto constructivo. También están los residuos de construcción y demolición susceptibles de aprovechamiento, los productos
o procesos de excavación, nivelación, sobrantes y de la adecuada adecuación del terreno y tierras. Materiales no contaminados que se pueden reutilizar. También están los productos usados para cimentación y pilotajes, arcilla, bentonitas y demás. Otra que son los pétreos, el hormigón, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillo, bloques y cerámicas. Todos esos son clasificados en el lugar de acopio, en el centro de acopio. También tenemos ahí los residuos de construcción y demolición no susceptibles de aprovechamiento, los que están contaminados por residuos peligrosos, los cuales no pueden ser aprovechados. Esos tipos de residuos deben ser identificados y manejados de acuerdo a los protocolos establecidos para cada caso. También podemos encontrar residuos orgánicos. Son residuos que se generan en las edificaciones, como animales domésticos muertos, muebles en seres, residuos peligrosos, residuos de construcción y demolición, procesos de obras menores y de construcción. Este centro de acopio tiene como ventaja disponer de más espacio en la obra, el menor movimiento de materiales en la obra. Otra ventaja es menos recursos humanos y maquinaria para mover dichos materiales por la obra. Este centro está ubicado en la misma construcción. Cuanto menos material tengamos en una obra, menos tiempo dedicamos a moverlo para sí misma, para ganar tiempo y recursos. En este proceso utilizaremos equipos como una grúa torre, una zona de descarga de camiones, zona de acopio. También utilizamos los elementos de protección personal, guantes, gafas, cascos, overall. Bueno, infinidad de procesos que toca cubrir con este proceso. También están los protectores respiratorios contra polvos, botas de caucho con botella de acero, contenedores, palas excavadoras, cargadores frontales. Bueno, ya dejemos este punto de que se extiende. Vamos a tratar ahora los cerramientos provisionales. Se utilizan para delimitar un área, impedir la visibilidad hacia el interior y brindar seguridad en las instalaciones. Esas cerramientos provisionales se realizan con postes, grapas y alambres y herramientas menores. También utilizamos la cinta métrica, plomadas, remachadora, serrucho, martillo, alambre. Utilizamos las gafas, los guantes, overoles. Estos herramientas se pueden realizar en lona verde, polisombra para cerramiento. Utilizamos cintas de seguridad para protección de los transeúntes. Y después de ahí, como lo muestra la imagen, barricadas metálicas y en otros casos de madera. Llegamos a otro punto muy importante en la instalación de las acometidas de servicios de acueducto, alcantarillado, energía y teléfono. Estas acometidas, esos servicios se gestionarán ante las entidades competentes. Los permisos y la legalización de las instalaciones provisionales de servicios públicos están siendo responsables por el mantenimiento, la extensión, la ampliación de estas, los pagos que se deben por lo anterior. Estas acometidas, estos servicios se tratan como
Actividades preliminares es una obra para el que fluya el proceso de construcción. Se van a necesitar energía, baterías sanitarias, de alcantarillado. Ahora tenemos el proceso de localización y replanteo. Ese proceso lo realizamos con el uso de instrumentos topográficos de precisión. Se levantan todos los elementos que se construirán. Esta labor debe ser realizada por el profesional idóneo, el que además de la planimetría deberá establecer los niveles, siendo todo completamente referenciado. También referenciando la planimetría del sistema de coordenadas. Al levantar el levantamiento topográfico, la altimetría topográfica, verificando linderos, cavidad de lote, aislamientos, identificar ejes extremos del proyecto, localizar ejes estructurales, demarcar e identificar convenientemente cada eje, entre otros. Para esta actividad utilizamos materiales como repisas de madera, durmientes de madera, puntillas de 2 pulgadas, alambre negro, equipos topográficos de alta precisión, niveles, plomadas, cinta métrica y mangueras transparentes. Aquí se realiza eso bajo una unidad de medida por metros cuadrados. Además, y no de menos importancia, hoy en día las medidas planteadas por los protocolos de bioseguridad por el COVID-19, enmarcadas en la resolución 682 del 24 de abril del 2020, por medio del cual se adoptan el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones. Las responsabilidades de los trabajadores del sector de la construcción deben ser reforzar las instrucciones dadas en las salas de seguridad previas al inicio de la actividad, en medios de comunicación internos. También socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Socializar las orientaciones para prevenir y mitigar la exposición del COVID-19. Contar con equipos de emergencia y biotiquines y elementos como tapabocas, guantes de látex o nitrilo. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las superficies, elementos y equipos de trabajo. Establecer jornadas de desinfección periódica de áreas como encampamento, áreas de almacenamiento de maquinaria, herramientas de trabajo individual, áreas de comedores, áreas, unidades sanitarias, fijos o portátiles. Áreas de almacenamiento. Establecer reglas para permitir el desplazamiento entre trabajadores, 2 metros. Incrementar las medidas de limpieza y desinfección de las áreas de descanso y consumo de alimentos y bebidas. Designar a más de un trabajador en los vehículos operativos. Disponer de agua y jabón para el trabajador. Su higiene, las manos en el momento de abordar los labores. Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación del trabajo. Botas, cascos, guantes. Protecciones visuales, auditivos deben cumplir con el protocolo de limpieza, desinfección antes y después de la labor. Y los veedores deben ser en el lugar de residencia. Ahora, mi compañero Camilo les continuará explicando otros procesos de interés. Ahora bien, tenemos lo que es el desmonte y limpieza. Este proceso consiste en que para tener todas las condiciones necesarias para la construcción de una vivienda se encuentra lo que es la limpieza del terreno como tal.
Esta consiste en quitar todo aquello que existe dentro del área en la que se desea construir, por ejemplo, árboles, ramas, pasto, maleza, arbustos, residuos, escombros, etc. Y como podemos ver en las imágenes, se está llevando el proceso de desmonte y limpieza del terreno. Posteriormente tenemos lo que es la explanación y nivelación del terreno. Esta consiste en que se tiene que llevar una correcta nivelación del terreno, entonces ahí es donde viene a entrar la explanación de este. Y durante este proceso, el área destinada, es decir, el terreno de nuestra construcción, se tiene que corroborar la evacuación de todo lo que son materiales inadecuados que se encuentren en el área, ya que tenemos materiales como escombros, entre otros, que tal vez pudieron quedar por fuera de la limpieza, entonces hay que corroborar esto de todas formas para que el terreno no quede con problemas de nivelación y esplaneación. Entonces ya después de que quede totalmente el terreno limpio, ahí sí se procede con el proceso de la explanación y nivelación de este. Y en el área de disposición final se tiene que llevar en cuanto a la reglamentación y todos los requerimientos básicos para la protección, ya sea elementos de protección personal como los cascos, el overall, entre otros. Y este proceso también tiene que llevarse a cabo en base a los planos y que esté debidamente implementado. Luego tenemos lo que es el descapote y el sunrise. Este como tal consiste en el retiro de raíces y suelos que contengan materia orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material que el interventor considere inapropiado para la construcción de la obra. Los materiales resultantes serán retirados del sitio de la obra. Tenemos lo que es el corte en roca. Este es aquel proceso en el que aquellas rocas que se encuentran en el terreno y no se pueden extraer del sitio de manera fácil, es decir, aún así con el apoyo de la maquinaria pesada, pues se proceden a hacer cortes de estas rocas para que sea mucho más fácil el traslado y movimiento de este tipo de material durante el proceso. Ahora tenemos a disposición al compañero Jorge, entonces el material común. Cualquier material que no se asimila a la clasificación de roca, ya definida en la especificación y que puede extraerse por métodos manuales o mecánicos utilizados como las herramientas, equipos de uso frecuente para esta labor, tales como maquinaria, barras, pica, palas. Se clasifican como material común las arcillas, limos, arenas, aglomerados, cascajos y piedras sin tener en cuenta el grado de compactación o dureza. Y considerados en forma conjunta o independiente. La unidad de medida para el corte, el material común será el metro cúbico. Remoción de derrumbes. Comprende la extracción y disposición de los materiales provenientes de derrumbes o deslizamientos de los taludes sobre las expansiones ya determinada o en ejecución. Las cunetas y drenajes se restablecerán tan pronto sean removidos los derrumbes.
La unidad de medida para la remoción de derrumbe será el metro cúbico. Como podemos ver en las imágenes, están las volquetas liberando espacio eh, en la remoción de este derrumbe. Ejecución de la explanación. El trabajo se ejecuta de acuerdo con los detalles mostrados en los planos. Todas las determinaciones referentes a la explanación, corte y nivelación del terreno deben ser tomadas considerando la protección del medio ambiente. Se debe prestar especial atención al correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y la protección vegetal de los taludes para evitar la erosión superficial. Las actividades necesarias para llevar a la explanación, corte y nivelación del terreno son 5. Localización, trazado y replanteo. 2. Excavación. 3. Llenos. 4. Cargue, retiro y disposición del material. Y 5. Almacenamiento de material. El material proveniente de los cortes será de propiedad de la entidad y el contratista no podrá disponer de él sin autorización escrita por la interventoría. Protección de obra, servicios y propiedades. Los trabajos de explanación se ejecutan de tal manera que no causen daños o perjuicios a otras obras existentes en las zonas adyacentes a la nueva construcción. El contratista, a su consta, construirá las zanjas de drenaje provisional y utilizará los métodos adecuados para proteger las estructuras y las vías adyacentes y vecinas a la construcción para evitar la erosión. Como podemos ver en las imágenes, esta es una protección de obra que evita la erosión. Sigue mi compañero Camilo Andrés Ruiz Bernal. Seguidamente, como comentaba el compañero Jorge, se hacía una disposición de lo que son los materiales excavados y de estos en materiales adecuados resultantes, es decir, que cierta cantidad de materiales son útiles, reutilizables. Entonces estos se dispondrán en la obra para ser utilizados en la construcción ya sea de los terraplenes y rellenos dentro de la obra o en otras obras. En caso de que este material adecuado sea desechado o retirado y no se haga el uso adecuado de este para la ejecución de lo que son los terraplenes o llenos, tendrá que obligadamente suministrar por su propia cuenta una cantidad equivalente del material con la calidad que se retiró o se desechó. Ya sea a la hora de retirar el material del sitio de la obra, o sea, el contratista debe retirarlo asumiendo que toda la cantidad de material desechada sea en el lugar dispuesto, ya sea de acopio de desecho de materiales. Después tenemos lo que son los terraplenes. Estos consisten en la construcción de rellenos compactados a máquina bajo los niveles de explanación indicados en los planos o definidos por el encargado. Entonces aquí en las imágenes tenemos unos cuantos ejemplos de los terraplenes, los cuales llevan cierto nivel de explanación. Los materiales, entonces todos los materiales que se incluyen en el proceso, ya sea para los terraplenes o rellenos, no pueden contener arcillas expansivas, nada de materia orgánica, basuras, raíces.
troncos ni otros materiales que puedan afectar el proceso y la calidad de los terraplenes, ya que donde se encuentra ese tipo de materiales podría afectar lo que es el nivel y la calidad del terraplén. Entonces siempre hay que encargarse de que todos estos materiales que se utilicen en el proceso de la elaboración de un terraplén no sean los mencionados anteriormente. Conformación de los terraplenes. Antes de comenzar a construir los terraplenes, como se mencionó anteriormente, hay que verificar la ejecución de la limpieza, desmonte y descapote de todas las áreas a explanar, que son ya procesos que anteriormente se explicaron. Entonces, en caso de que sea necesario volver a repetir uno de los procesos, ya sea desmonte y descapote, porque no quedó debidamente limpio el terreno, entonces se tiene que hacer para que asimismo a la hora de construir lo que son los terraplenes el proceso se lleve de la mejor forma posible. En cuanto al terreno, estos tienen que estar bien preparados. Esto implica que en caso de que sean terrenos húmedos, la preparación de esta superficie tiene que incluir el drenaje si es necesario para drenar toda la humedad. Los materiales que se utilizan para la conformación del terraplén se tienen que colocar en capas horizontales de un espesor no mayor de 15 centímetros antes de la compactación. En terrenos que son pantanosos y para rellenos bajo agua se utilizará lo que es roca o material granular o aluvial de tipo acostumbrado para afirmados en las vías urbanas. En áreas adyacentes, ya sea alcantarillas, muros, cimientos o similares, donde no es posible o no es conveniente el uso de equipos pesados, la compactación se debe hacer con equipos ya sea manuales aprobados por el encargado. Al finalizar el proceso de trabajo de la superficie del terraplén, este deberá quedar compactado y con ligeras pendientes que faciliten el drenaje. Cada capa del terraplén se compactará uniformemente hasta que adquiera una densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca máxima correspondiente a la humedad de colocación. Y esto vendría siendo todo, así que le agradecemos a todos por su atención.